Hay momentos en la vida en los que nada parece estar mal de forma evidente y aún así existe una incomodidad silenciosa que no se va, una sensación extraña de estar viviendo algo que funciona por fuera pero no encaja por dentro. Como si la realidad siguiera avanzando en un ritmo automático. Mientras tú, por algún motivo que no sabes explicar, ya no estás exactamente allí. No es tristeza clara, no es desmotivación común, no es un problema concreto que puedas señalar con el dedo. Es más bien la impresión de ocupar un lugar que en otro tiempo fue tuyo pero que ahora se siente estrecho, como una ropa que aún sirve pero ya no representa quién eres. Sigues despertando. Sigues cumpliendo horarios. Sigues conversando con las mismas personas. Sigues tocando la vida con los mismos gestos de siempre y, aún así, algo dentro de ti se mueve en otra dirección. Y cuanto más intentas ignorar eso, cuanto más te fuerzas a pensar que todo está bien porque no hay motivo para quejarse, más evidente se vuelve esa desconexión silenciosa que no grita pero insiste, que no empuja pero pesa. Muchas personas pasan años intentando comprender esa sensación y suelen explicársela de formas equivocadas. Dicen que es cansancio, dicen que es falta de gratitud, dicen que es inmadurez, dicen que es confusión. Pero no lo es. Lo que suele estar ocurriendo en esos momentos es algo mucho más sutil y profundo. Ya no estás en la misma realidad interna, aunque tu vida externa todavía no lo haya acompañado. Cambiar de realidad no siempre ocurre con ruido. A veces no hay quiebres, no hay grandes decisiones, no hay escenas dramáticas. A veces el cambio sucede primero por dentro, en silencio, como un deslizamiento suave, casi imperceptible. Cambia la forma en que miras, cambia lo que te importa, cambia lo que ya no te sostiene, y aunque el escenario sea el mismo, tú ya no eres el mismo observador. Es ahí cuando la vida comienza a sentirse extraña. No porque esté equivocada, sino porque estás intentando seguir viviendo una versión que ya quedó atrás. Es como seguir leyendo un libro cuya historia ya no te interesa, no porque sea malo, sino porque ya aprendiste lo que necesitabas aprender de él. Aún así, sigues pasando las páginas por costumbre, por miedo a cerrarlo, por no saber exactamente qué historia vendría después. Las realidades paralelas no empiezan cuando todo colapsa. Empiezan mucho antes, cuando algo dentro de ti cambia de dirección y tú todavía no has ajustado el timón. Imagina que navegas durante mucho tiempo en una corriente que te llevó hasta donde estás ahora. Esa corriente fue necesaria, fue correcta, fue coherente con quien eras. Pero llega un punto en el que deja de empujarte y empieza a resistirte. No porque el mar esté en tu contra, sino porque ya no navegas en la dirección que te corresponde. Ese momento confunde a muchas personas, porque desde fuera parece que nada tendría que cambiar. Todo está en orden, todo funciona, todo sigue más o menos igual. Pero por dentro sabes que algo ya no fluye. Y cuando intentas insistir, cuando te fuerzas a quedarte, cuando tratas de hacer que funcione, el cansancio aparece, no un cansancio físico sino un desgaste profundo, como si la vida empezara a pedir demasiado para cosas que antes eran simples. Eso ocurre porque estar desalineado cansa mucho más que estar perdido. Cuando estás perdido, sientes movimiento, búsqueda, curiosidad. Cuando estás desalineado, sigues avanzando, pero en una dirección que ya no es la tuya. Y esa fricción constante se transforma en vacío, en irritación, en una sensación de que algo falta aunque no sepas exactamente qué. En ese punto, solemos pensar que el problema somos nosotros. Creemos que estamos siendo ingratos, que estamos queriendo demasiado, que estamos confundidos sin razón. Y no nos damos cuenta de que, tal vez, no hay ningún error que corregir, sino una transición que reconocer. Porque no todas las versiones de ti están hechas para durar para siempre. Algunas existen solo para atravesar un tramo, aprender lo que había que aprender y luego disolverse para dar lugar a otra forma de ser. Las vidas paralelas no son mundos mágicos escondidos en otro plano. Son estados de experiencia. Cada versión de ti abre una forma distinta de vivir, de percibir, de relacionarte con la vida.
Cuando cambias por dentro, aunque el decorado siga siendo el mismo, ya no estás en la misma realidad. Y por eso empiezas a sentirte fuera de lugar, como si estuvieras ocupando el asiento que alguien más dejó, como si el papel que estás interpretando ya no coincidiera contigo. Muchas personas permanecen ahí durante años, no porque no haya caminos, sino porque sienten miedo de moverse sin tener garantías. Porque la mente quiere estabilidad, continuidad, respuestas claras. Pero la vida no siempre ofrece explicaciones antes del movimiento. A veces ofrece solo una sensación persistente que dice, aquí ya no es. Ese es el umbral. Un espacio extraño entre una realidad que ya terminó y otra que todavía no se manifestó completamente. En ese lugar, todo parece indefinido. No hay suelo firme, no hay certezas, no hay promesas claras. Y por eso muchos retroceden, prefiriendo lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no nutre. Pero si atraviesas ese umbral, si permites no entender todo de inmediato, algo empieza a reorganizarse. Surgen señales pequeñas, encuentros inesperados, ideas nuevas, intereses que antes no estaban ahí. No porque la vida haya cambiado mágicamente, sino porque ahora la estás mirando desde otro lugar. Y cada lugar revela un paisaje distinto. Las realidades paralelas no prometen una vida perfecta. Prometen algo más honesto, una vida alineada. Una vida en la que las dificultades siguen existiendo, pero no te rompen. Una vida en la que el esfuerzo no se siente forzado. Una vida en la que incluso los desafíos tienen sentido, porque estás caminando en coherencia con quien te estás volviendo. Cuando estás en una realidad que ya no es la tuya, todo pesa el doble. Las relaciones cansan, las tareas simples se vuelven agotadoras, la motivación desaparece sin explicación lógica. Cuando estás en una realidad alineada, el peso se distribuye, la energía circula de otra manera, y aunque no todo sea fácil, todo se siente más vivo. Por eso, si hoy sientes que algo terminó aunque no sepas nombrarlo, no te apresures a juzgar esa sensación. Tal vez no sea pérdida, tal vez sea transición. Tal vez ya estás viviendo el inicio de otra versión de ti, aunque la escena externa todavía no haya cambiado del todo. La vida rara vez anuncia esos cambios con claridad, pero siempre deja pistas. El cansancio que no se va, la falta de sentido, la sensación de estar fuera de lugar no son fallas. Son mensajes. Y cuando empiezas a escucharlo sin miedo, sin culpa, sin prisa por arreglarte, comienzas a tomar decisiones diferentes. No grandes decisiones, sino pequeñas, internas, silenciosas. Y esas decisiones, como siempre, abren puertas. Cambiar de realidad no es escapar. No es negar lo que fue. Es acompañar el movimiento que ya está ocurriendo dentro de ti. Es reconocer que no necesitas destruir tu pasado para dejar de vivir en él. Basta con dejar de aferrarte a una versión que ya cumplió su papel. Porque, en el fondo, las vidas paralelas no son algo que tengas que buscar. Son algo que ya estás viviendo cada vez que eliges ser fiel a lo que cambió en ti. Y quizá hoy la única pregunta que realmente importa no sea qué tienes que hacer, sino a qué vida sigues aferrándote aunque ya no esté alineada contigo. A veces, responder eso, sin ruido, sin anuncio, sin drama, ya es cambiar de realidad. Porque aferrarse a una vida que ya no está alineada contigo no siempre es una decisión consciente. Muchas veces es una inercia suave, casi imperceptible, una forma de seguir haciendo lo que siempre hiciste porque eso fue lo que aprendiste a llamar seguridad. No es que quieras quedarte, es que no sabes todavía cómo moverte sin perder el suelo. Y mientras eso no se aclara, continúas ocupando un lugar que ya no te representa del todo, esperando que en algún momento la sensación pase sola, esperando que algo afuera cambie y justifique por qué sigues ahí. Pero la vida rara vez funciona así. Lo externo casi nunca se mueve primero. El movimiento empieza dentro, silencioso, íntimo, e incomoda justamente porque rompe la ilusión de continuidad. Tú cambias, y la escena tarda en acompañar.
Ese desfasaje es lo que genera la sensación de estar fuera de sincronía, como si vivieras medio segundo atrasado respecto a ti mismo. No estás desconectado de la vida. Estás desconectado de la versión de vida que estás habitando. Es ahí cuando muchas personas comienzan a endurecerse. Se vuelven más críticas, más exigentes consigo mismas, más duras con la realidad. Intentan compensar la falta de sentido con control, con disciplina forzada, con explicaciones racionales. Pero nada de eso resuelve la raíz, porque la raíz no está en la conducta, sino en la dirección. Puedes esforzarte muchísimo caminando hacia un lugar que ya no te llama, y aún así sentir que no avanzas. Las realidades paralelas ayudan a entender esto de una forma menos cruel. No estás fallando, no estás retrocediendo, no estás desperdiciando tu vida. Simplemente estás en un punto donde una realidad comenzó a cerrarse y otra todavía no terminó de abrirse. Ese espacio intermedio no es cómodo, pero es fértil. Es donde las decisiones más honestas empiezan a tomar forma, no como actos dramáticos, sino como ajustes internos. A veces el primer signo de que una nueva realidad está disponible no es entusiasmo, sino cansancio. Cansancio de fingir, cansancio de sostener, cansancio de explicar por qué sigues donde estás. Ese cansancio no quiere decir que estés débil. Quiere decir que tu energía ya no se distribuye de la misma manera. Lo que antes te alimentaba ahora te drena, y eso es información valiosa, aunque incomode. Cuando entiendes eso, algo se suaviza. Ya no necesitas pelear con la sensación ni etiquetarla como problema. Empiezas a verla como una señal de actualización interna, como cuando un sistema necesita cambiar de versión para seguir funcionando. Insistir en la versión antigua no te hace más fuerte, solo te vuelve más rígido. Cambiar de realidad, en este sentido, no es hacer algo espectacular. Es permitirte dejar de forzar coherencia donde ya no hay. Es aceptar que algunas relaciones, rutinas, objetivos o formas de verte a ti mismo ya cumplieron su función. No porque fueran equivocadas, sino porque estaban alineadas con alguien que ya no eres. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando sueltas la necesidad de cerrar todo con explicaciones claras, la vida empieza a responder de otra manera. No con certezas absolutas, sino con pequeños movimientos que se sienten correctos. Una conversación que llega en el momento justo. Una idea que te despierta algo que estaba dormido. Un deseo nuevo que no sabes todavía dónde lleva, pero que se siente vivo. Eso no significa que la nueva realidad esté completamente definida. Significa que ya estás en tránsito. Y estar en tránsito exige una forma distinta de confianza. No la confianza ciega de todo va a salir bien, sino una confianza más profunda. La confianza en tu capacidad de reconocer cuando algo ya no es para ti, y de permitir que lo nuevo se revele sin exigir garantías inmediatas. Muchas personas no atraviesan ese tránsito porque intentan llevarlo todo consigo. Quieren cambiar de realidad sin soltar la identidad anterior, sin soltar la narrativa conocida, sin soltar la necesidad de ser vistos de la misma forma. Pero ninguna realidad nueva se abre completamente si sigues aferrado a la vieja como único punto de referencia. Eso no quiere decir que tengas que romper con todo ni desaparecer. Quiere decir que necesitas espacio interno para que otra versión de ti pueda respirarse. Y ese espacio comienza cuando dejas de justificar por qué sigues donde estás y te permites admitir, aunque sea en silencio, que algo ya terminó. Las vidas paralelas no compiten entre sí. No hay una mejor y otra peor. Hay versiones distintas, adecuadas a momentos distintos. Lo que hoy te sostiene no es lo mismo que te sostenía antes. Y lo que te sostuvo antes no fue un error, fue un proceso. Honrar ese proceso no implica quedarte preso en él. Tal vez por eso, cuando finalmente te permites considerar que puedes vivir otra realidad, algo se relaja. No porque tengas todas las respuestas, sino porque dejas de resistirte a la pregunta.
Ya no necesitas saber exactamente cómo será la nueva vida. Basta con reconocer que la actual ya no te refleja por completo. Ese reconocimiento, por sí solo, empieza a cambiar la forma en que te mueves. Te vuelves más atento a lo que resuena, menos tolerante con lo que te apaga, más honesto contigo mismo. Y sin que te des cuenta, vas dejando de alimentar la realidad antigua y comienzas a nutrir otra, una que se ajusta mejor a quien eres ahora. Nada de esto ocurre de un día para el otro. Las transiciones reales no son rápidas. Son profundas. Van reorganizando tu mundo interno mientras el externo, poco a poco, se acomoda. Y aunque haya momentos de duda, de vacío, de nostalgia por lo que fue, existe también una sensación sutil de alivio, como si finalmente dejaras de luchar contra ti mismo. Porque, al final, vivir una realidad desalineada no duele porque la vida sea cruel, sino porque estás siendo invitado a algo más verdadero, algo que no puede vivirse mientras sigas insistiendo en permanecer, donde ya no estás entero. Las realidades paralelas no te empujan. Ellas esperan. Y cuando te mueves, aunque sea solo un poco, la escena empieza a cambiar. Tal vez hoy todavía no sea el día de tomar grandes decisiones. Tal vez sea solo el día de dejar de fingir que nada cambió. Y eso ya es mucho. Porque toda transformación real comienza así, con un reconocimiento silencioso de que ya no eres quien eras. Y de que seguir viviendo como si lo fueras solo prolonga un lugar que ya se despidió. Y cuando permites ese reconocimiento, incluso sin saber qué viene después, algo importante sucede. Dejas de desperdiciar energía intentando sostener una realidad que ya no se sostiene por sí sola. Y esa energía, que antes estaba atrapada en el esfuerzo, queda disponible para que algo nuevo se forme. Las realidades paralelas no se abren a la fuerza. Se revelan cuando hay espacio. Espacio interno, espacio emocional, espacio de honestidad. No se necesita un coraje extremo. A veces, basta con dejar de resistir. Tal vez sea eso lo que la vida te está pidiendo ahora. No que cambies todo, no que lo sepas todo, no que aciertes todo. Solo que dejes de aferrarte a una versión que ya no corresponde a lo que existe dentro de ti. El resto, como siempre, encuentra su propio camino. Porque, en el fondo, la vida nunca estuvo interesada en aprisionarte en una sola forma. Ella se expande, se mueve, se reinventa todo el tiempo. Quienes intentamos congelarla somos nosotros, por miedo a perder el suelo, por apego a lo conocido, por confundir permanencia con seguridad. Pero nada vivo permanece igual por mucho tiempo sin perder su brillo. Cada vez que sientes que algo ya no encaja, que algo ya no vibra, que algo ya no responde, la vida no te está castigando. Te está llamando. Llamándote a dar un paso más, incluso sin saber todavía hacia dónde. Llamándote a una versión más coherente, más honesta, más cercana a quien te estás convirtiendo ahora. Las realidades paralelas existen justamente porque la existencia es generosa. No te obliga a vivir una sola historia. Te ofrece caminos, versiones, posibilidades. Algunas las atraviesas durante años, otras solo por un instante. Todas tienen su sentido. Ninguna fue un error. Y tal vez el mayor milagro no sea cambiar de realidad de forma espectacular, sino percibir, con suavidad, cuando una realidad ya no pide más tu presencia. Saber salir sin odio, sin rechazo, sin negar todo lo que fue. Saber agradecer lo que te trajo hasta aquí, y al mismo tiempo, permitir que otra puerta se abra. No necesitas correr. No necesitas demostrar nada. No necesitas justificar ante nadie aquello que solo tú sientes. Existe un ritmo propio para cada transición, y respetar ese ritmo es un acto profundo de amor hacia ti mismo. A veces, cambiar de realidad comienza solo con eso, dejar de forzarte a caber donde ya no hay espacio, dejar de repetir gestos que ya no tienen sentido, dejar de vivir una historia que pertenece a una versión antigua de ti. Cuando eso sucede,
algo se alinea. Incluso en el vacío, incluso en la incertidumbre, hay una paz discreta, casi imperceptible, como si finalmente estuvieras caminando a favor del movimiento de la vida, y no más en contra de él. Las realidades paralelas no son promesas distantes. Son invitaciones silenciosas que aparecen cada vez que eliges ser fiel a lo que cambió dentro de ti. Y cada vez que haces eso, el mundo responde, no porque lo controles, sino porque dejaste de resistir. Tal vez hoy no sea el día de atravesar grandes portales. Tal vez sea solo el día de reconocer que ya no eres el mismo, y que está bien no serlo. A veces, ese reconocimiento por sí solo ya lo cambia todo. Porque cuando sueltas una realidad que ya se despidió, otra comienza a acercarse. Sin prisa, sin esfuerzo, sin alarde. Solo esperando que estés disponible para vivir de una forma más íntegra, más verdadera, más alineada con quien eres ahora. Y si hay algo que vale la pena recordar, es esto. La vida no te abandona cuando algo termina. Ella solo se reorganiza para continuar. Contigo.